This is a story about Venezuela, its recent history, and how some Venezuelan immigrants are surviving in Medellin, Colombia. That's right, these musicians are playing on the streets of Medellin, in the heart of the country, in a department known as Antioquia. And despite their energetic, passionate attitude, they're playing to survive a new immigrant reality. This is raw artistic expression fueled through humanitarian need. In other words, as a means to eat and sleep under shelter. Venezuela has experienced a cataclysmic transformation in the last 15 years, and that has disrupted, if not devastated, millions of Venezolanos, as they are known in Spanish. The country's economic downturn is one of the worst in modern global history. Que la única manera que tenemos para buscar para la comida, gracias, bendiciones, que el rey de las creaciones lo bendiga. Now understand that Colombia and Venezuela are like brothers from the same mother, as the saying goes, and the irony of their relationship over the last 30 years is greater than fiction. Whereas thousands of Colombians once fled to Venezuela during the cartel era throughout the 80s and 90s, Colombia is now a refuge for Venezuelans. I'm Dan Egger-Belandria, and proud to say that I've been a Young Audiences of Houston roster artist for more than 15 years. I'm a drummer at heart, but cultural history and musical expression throughout the Americas, and I mean North, Central, and South America. This collective has driven my passion for rhythmical performance for decades. And my love for cultural outreach and travel eventually led me to relocate from the United States to Medellin, Colombia in 2012. I made this decision in part to be closer to my Venezuelan family in San Cristobal, Venezuela. Venezuela became one of the first colonies to declare independence from Spain in 1810, and this was under the leadership of Simón Bolívar. It then became part of a federation known as Gran Colombia, which included what is now known as Ecuador, Colombia, Panama, and even some parts of Peru and Brazil. In 1830, Venezuela separated from Gran Colombia and became a sovereign state. Speculated to be a global power during the 19th and 20th century, and in fact it became the third richest country in the world in terms of income per person by 1950. Of course, this was based primarily on the discovery that Venezuela was and still is sitting on top of the largest crude oil reserve in the world. What you've been watching and listening to are some of my personal encounters with these amazing people who have combined their creativity, passion, and intense work ethic to earn their next meal. The group is called Papayera Costeña, and it was born from a musical group in Barranquilla in 2019.
We all met in Barranquilla, and like all immigrants, we were looking for work. And since also this was our job in Venezuela, some of us playing professionally and others as a hobby. Llegando como migrantes y queriendo conseguir un empleo, como este es nuestro oficio en Venezuela, algunos como hobby, otros como trabajo, como empleo formal. Nos conocimos allá y empezamos a hacer música allá de esta manera. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan al promedio ustedes acá en Colombia? Casi 4 años ya. Oh, roughly 3, 4, 5 years, between 3.5 and 5 years. Ok, un buen tiempito. ¿Cómo llegaron? Bueno, primero Colombia, o sea, ¿cómo cruzaron la frontera y cómo al final llegaron hasta Medellín? In my case, I crossed the border illegally, but now at this point, we're all able to stay here in the country legally. Ya en estos tiempos ya estamos de manera legal en el país. Okay. Por lo menos, no sé. I came here in 2017, but I entered legally with my passport. First to Barranquilla, then Bogotá, back to Barranquilla, and I've now been here in Medellin for 1 year. Un poco. Ustedes, este es su trabajo. ¿Cómo es su forma de trabajar? ¿Tiene un horario? O sea, ¿cuántos días a la semana? We work every day más o but menos. Monday, which is our rest day. If Monday's a holiday, then we work it, and then take the next day off, which is Tuesday. We all agree to play from 10 to 1, and we take a break for an hour or so to rest, refresh, eat lunch, and then from roughly 1:30 to 2 to 6 o'clock in the afternoon. Nos refrescamos, reposamos y ahí empezamos de 1:30 a 2 hasta las 6 más tarde. Ok, son muy disciplinarios, Sí, entonces, sí. qué bueno. Tenemos este uniforme que es de diario. También cuando ya We have a tenemos daily uniform, presentaciones, and when privados, we have a como special decimos show nosotros, ya or tenemos private otro performance, uniforme. we have another uniform. Uniforme El trabajo diario es para nosotros promocionar. This is our daily job, and of course we have this card to promote ourselves. También para promoverse. Igual, Igual, sí, sí, sí. conocer como quien dice un poco Sí. más. Y vea, ¿están viviendo de esto? ¿De verdad? Sí, vivimos de Yes, this is our daily job. Ok, qué bueno. Última pregunta. ¿Qué visión tienen en el corazón, en la mente para Venezuela? ¿Qué piensa que va a That our suceder? country changes, gets better. It's very beautiful, and many people have fallen in love with Venezuela. We want to recreate the Venezuela that once existed, so that our brothers from other countries can also leave and return again to Venezuela. Recuperar la Venezuela que era antes para que nuestros hermanos de otros países también puedan ir y regresar nuevamente a Venezuela. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Ok, mucha suerte. Cuando el amor llega así y llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así y llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así y llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así y llega así, de esta manera. ¡Uepa! Porque con el tumbado, porque con el tumbado, en la manga muchos toros. Yo no brindo mi caballo, yo no brindo mi caballo, y por tiempo llenas de oro. Porque con el tumbado, porque con el tumbado, en la manga muchos toros. Yo quiero el goleador, ay goleador, y hasta cuando me enamoro. Sobre su lomo, como él me corresponde, yo también le correspondo. Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Con él me hice goleador, ay goleador, y hasta cuando me enamoro. Mi amada se me bonita, montada sobre su lomo, como él me
el semáforo aquí en la vía. Mientras tanto seguiré haciendo un poco de poesía, que es la única manera que tenemos para buscar para la comida. Gracias, bendiciones, que el rey de las creaciones lo bendiga en todo momento y que sus decisiones sean buenas para que toquen los corazones de la mente débil que existe en todas las naciones. Gracias, bendiciones, nos vemos mañana y no se les olvide que Cristo les ama. Sin quiripa, hey, gracias, bendiciones, que pasen excelente tarde. ¿Por qué viniste a Colombia? Pues me vine por la misma situación que I came estamos because of the enfrentando ya situation we're all todos los facing, paisanos de nosotros, and with the y, fate of bueno, God, la voluntad de I Dios came viniendo here para to acá fight, a guerrear to find a y way tratar de buscar to la help our manera de ayudar a family. nuestra familia. Ajá. ¿Y de qué parte viniste? I'm from the state of Trujillo. Ajá. ¿Y cómo cruzaste la frontera? O sea, ¿cómo fue la forma de I llegar? crossed from San Antonio to Cúcuta through the pass. The river, since they weren't letting people pass who don't have documents. Porque para ese año que ya voy llegando acá a cumplir, no estaban dejando pasar sin nada de documento. Have documents, so I had to cross through the river. Por el río. Por el río. Ajá. ¿Peligroso? Yes, it's dangerous because you never know what you're going to encounter. Sometimes you get there to cross, and if something goes wrong, or they don't like you, then they take you back. Porque hay personas que de repente estamos ahí, llegamos y puede ser que te devuelvan si no les cae bien o algo. Ajá. Entonces, sí es un... ¿Y cómo te sientes aquí en Medellín? Pues gracias a Dios el año que llevo. Thank God, in the year that me I've been siento muy here, I acomodado feel aquí en comfortable here in Medellín. Medellín. La gente The aquí en people have Medellín helped me me a ayuda lot. mucho, I no can't puedo deny negarlo. that. Muy This is what I do colaboradora every y day como to dije, help me es mi única look for forma de trabajo. food and Y shelter. así ando yo todos los días, tengo que salir a buscar la comida, el arriendo y nunca me falta un Dios que siempre me bendice y siempre estamos ahí. ¿Hacías esto en Venezuela también? En Venezuela simplemente In Venezuela, I only sang, Ajá. events, simplemente etc. cantaba, o sea, But coming eventos here y to lo que Colombia, I nosotros didn't expect to be hacíamos doing toques this. en Trujillo, But I had to do hacíamos something. eventos de radio, Thank God. freestyle, pero de decir que he venido para acá a Colombia de esta manera a trabajar, no pensé que yo iba a llegar a esta manera, pero sí tocó, Ajá. gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia para ti entre las culturas de Venezuela y Colombia? I would say they're almost alike. Digo que las It's culturas one step from Venezuela to creo que Colombia. It's like we are casi brothers. iguales, no We have the intercambiamos same mucho lo que es customs. Venezuela con I'd say the Colombia, only difference is that we porque have como es some a un different paso food nada más de Colombia preferences, y hace like como the que si arepa. fuéramos- o sea, la misma palabra lo dice, somos hermanos y es lo mismo, la misma costumbre, o sea, tiene su creo que lo más diferente, sus platos típicos que varían tal vez el paisa con el pabellón que le decimos nosotros La allá en arepa. Venezuela, o la arepa, que es la arepa venezolana que le... Ok. ¿Y qué opinas, qué visión tienes para Venezuela en el futuro? That everything gets fixed so that we can go back there Que again. todo se arregle, yo que pido que todo se arregle para poder nosotros también ir para allá y un futuro que uno pueda prometer de aquí para allá, llevar las mejores experiencias que para Venezuela. ¿Tienes toda la familia ahí, cierto? Sí, toda mi familia está en Ok. Venezuela. ¿Y te defiendes así Y me con la defiendo música? así, O sea, simplemente con la música. Yes, Fue el único since puente I don't de trabajo have que tiene aquí, porque papers llegar and a aquí work también sin permit, it's papeles not easy to y find sin work. permiso de nada, pues tampoco es muy fácil encontrar trabajo. bueno, te deseo mucha suerte. Gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias, de verdad. Ahí estamos. Díselo, Lucho. Rapea. Los besos fuertes.
mis versos romanceros será porque siempre he sido bastante serenatero. Y hoy les traigo un jorompito bien sabrosito y peguero nacito para la historia. Un 14 de febrero. Muchísimas gracias, que tengan maravillosa tarde, bendiciones. Super, gracias. My name is Egger-Jonathan Duarte Ramirez. I'm 25 and I've been in Colombia for 5 years. In Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, and ultimately 1 year in Medellin. And I play cuatro as an accompanist, singing and giving harmony to folkloric country music. I earn my living drawing positive energy through the culture of llanera country music from San Fernando Apure. And little by little, earning coins, as we say, to live and bring food home to my family and kids, my 2 kids and wife. Como decimos nosotros, para subsistir y llevar el alimento al hogar. Para mi familia, mis hijos, tengo 2 hijos, mi esposa, y vivo acá con mi esposa y mis 2 hijos. La respuesta como tal del por qué The answer como to the tal question vine why a I came to Colombia y Colombia, well, I wasn't that bad off economically, but since I'm a professional electrical technician, repairing TVs, anything electronic, unfortunately in my country there were blackouts where there would be 5 or 6 hours without electricity, and my shop couldn't function without it, so it became difficult for me to feed my family, etc. Y mi taller literalmente necesita luz, entonces no pude subsistir como tal, darle el beneficio de la comida, una buena alimentación a mis hijos, entonces tuve que emigrar. Hermosa, siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión. Preciosa, la fantasía de sus años comenzó. Y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentre cuide siempre tu esplendor. Muchísimas gracias, que tenga maravillosa tarde, bendiciones. ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1. ¡Buenas tardes!
Manuel Arrocha, and I'm from Barquisimeto, the state of Lara. I'm representing and working with Family Crew, with this guy who is the foundation of the group. We're making art, getting organized, and we all know that the pandemic has hit us all as artists. Not just street artists, but artists in general. The pandemic closed us all in and prevented us from being seen and promoting ourselves. At this moment, people like you who are creating this type of video, it's very important that it gets out there. This gives us the opportunity to reach a larger stage. You're going to take this to the United States so that people can see us as Venezuelans, working well and working hard to get ahead, representing our flag. Pregunta, ¿ustedes viven de esto? Yes, the majority of us live off of street art. We're out here working every Pero day. bien, o sea, es decir, hospedaje, comida, etc. For basic human needs, yes, because we work really hard and earn a roof over our heads, food and family needs. Y vea, felices. Of course, that's what's most important. Ajá. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecido. This is cumbia, popular throughout the Americas, but most ethnomusicologists will attribute its origins to Colombia. Now that being said, it's important to understand that Venezuela and Colombia both consider cumbia their own. In other words, cumbia is potentially one of the strongest cultural forms of expression that unite the two countries and cultures.